Pablo querido, ¿cómo estás? Nuevo invitado en el podcast, un especialista. Esta vez vamos a hablar de un tema que nos molesta mucho, que nos afecta a todos los asuncenos y en realidad a todos los paraguayos. Estuvimos viéndolo en el TikTok y hoy tenemos a un especialista, quizás el mejor Asunción, Pablo Callizo con nosotros, señores. ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a todos los que están viendo el programa. Pablo, yo siempre tengo curiosidad, ¿no? ¿Cómo arranca el gusto de uno, la pasión de uno, ingeniero civil, ahora concejal, el concejal del transporte? ¿Cómo fue la infancia? ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo elegir este camino? Bueno, mucho va por la experiencia propia, ¿verdad? Yo me iba a la facultad en bus, sufría, digamos, el día a día, el tránsito, las problemáticas y bueno, tratando de buscar algunas soluciones, uno investiga, trata un poco de ser autodidacta también, aprender. Bueno, terminé la carrera de Ingeniería Civil, hice mi tesis respecto a un tema de vialidad y ahora estoy haciendo una maestría en Política y Planificación de Transporte, entonces algo que en realidad me interesa y también estoy tratando de especializarme en la parte técnica. Además de lo político, ¿verdad? Tratando de influir y por lo menos cambiar la realidad actual. ¿En qué consistiría esa maestría? ¿Qué es lo que aprendes ahí que no aprendiste, digamos, en tu primer término de la universidad? Bueno, en primer lugar, la ingeniería civil en sí es un tema demasiado amplio, ¿verdad? Y vemos lo que son las construcciones civiles, vemos lo que es la parte de vialidad, todas las rutas, los puentes, también la parte de hidrología, que vendría a ser todo lo que es la gestión del agua, la infraestructura. Y también una pata muy importante es lo que es la ingeniería de tránsito, ¿verdad? Existe una rama más técnica específica en lo que es la ingeniería de tránsito en sí, pero mi maestría es un poquito más amplio en otro sentido, ¿verdad? Como es política y planificación de transporte, no es una maestría exclusivamente para ingenieros, es también una maestría para economistas, para abogados, para arquitectos. Entonces digamos que es un análisis mucho más amplio y extenso de lo que es la problemática de transporte y cómo buscar una planificación de eso y cuáles son las políticas públicas a implementarse para un mejor sistema de transporte y lo que significa también la logística de carga, la movilidad urbana y obviamente ahí también entra lo que es el mejoramiento del tránsito. Ya, en verdad sería entonces cómo mejorar una ciudad más o menos. Sí, concepto. Vendría a ser cómo planificar el transporte teniendo en cuenta todos los factores y todos los modos de transporte también, ¿verdad? Porque uno no puede planificar solamente para los vehículos, ni tampoco solamente para los camiones de carga, ni tampoco solamente para los buses, ¿verdad? Entonces hay que tratar de agarrar todo eso y bueno, de alguna forma poder tener esos criterios a la hora de planificar. ¿Qué fue lo último que aprendiste en la maestría que te sorprendió? O sea, ¿qué fue lo último que vos decías, esto debe ser de esta manera, lo encontraste ahí? Ah, no, tienes razón. ¿Qué fue lo último que te sorprendió de tu estudio? Bueno, lo último que aplicaste. Lo último que aprendí en realidad fue la comparativa con otros países latinoamericanos, ¿verdad? Cómo fue el desarrollo de otras ciudades como Curitiba, Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chile, Montevideo. Y bueno, esas experiencias que tuvieron ellos, que obviamente nunca fue, o tuvieron procesos o etapas en lo que tuvieron un mal sistema de transporte, después tuvieron uno bueno, después pudo ir decayendo. Nosotros también estamos un poco así, ¿verdad? Haciendo la comparativa. En algún momento tuvimos tren, tuvimos tranvía, después hicimos como algunos saltos pequeños, ¿verdad? El tema de los buses con aire acondicionado, el billetaje electrónico, son pequeñas como lo victorias. Lo mínimo. Es lo mínimo, pero son pequeñas victorias, ¿verdad? Que hay que ir haciendo y conquistando y bueno, capaz del día a la noche o a la mañana siguiente no vengan los cambios, pero sí empezar a identificar cuáles son esos pequeños cambios que uno puede hacer, ¿verdad? El tema de las paradas obligatorias, el tema de carril exclusivo para buses, son todas políticas públicas que hay que ir implementando. Para la persona que no viaja mucho, que la mayoría de paraguayos no hay más con esta situación económica que estamos enfrentando, ¿cuáles serían las diferencias? ¿Qué tiene uno en el tránsito de Montevideo y en el de Buenos Aires que no tiene en Paraguay? ¿Cuáles serían las diferencias estructurales y ya más específicas? Bueno, una de ellas es la planificación urbana, ¿verdad? El uso del suelo. Si bien ellos también tienen una ciudad dispersa, que es lo que sucedió o está sucediendo ahora con la expansión de la ciudad hacia Luque, San Lorenzo, Mariano, cada vez más lejos, ellos en Curitiba especialmente planificaron el crecimiento vertical, el crecimiento de las ciudades para arriba, no para el costado. Entonces, si uno planifica de esa manera, logra una ciudad más compacta, las distancias de los viajes son menores. ¿Cómo incentivaron eso? O sea, ¿cuáles fueron las medidas que tomaron para estimular ese crecimiento vertical que mencionas? Bueno, ellos hicieron o incentivaron a que se densifique en las avenidas de ingreso a la ciudad o en las avenidas más importantes. Entonces, lo que hicieron fue permitir un coeficiente de edificación mayor
Explícanos qué es coeficiente de edificación. Coeficiente de edificación es hasta cuántos pisos vos podés construir. Entonces, eso está determinado por zona. En el plan regulador, en algunas zonas podés construir hasta 4 pisos, en otros hasta 7, en otros hasta 15. Y eso lo que hace es maximizar la rentabilidad para las inversiones por metro cuadrado. Totalmente. Vos cuanto más alto podés construir, más vale tu terreno. Entonces, eso también genera de que los inversionistas apuesten en invertir y que se generen desarrollos inmobiliarios. Pero eso tiene que estar planificado y ordenado, ¿verdad? No por cualquier parte como está sucediendo ahora, que en cualquier parte nomás vemos un edificio. Eso tiene que ser idealmente planificado sobre las avenidas porque son los lugares donde tenemos acceso a transporte público, donde hay comercios, donde hay servicios, donde hay oficinas. Y eso también es un punto a tener en cuenta, que sea una densificación de uso mixto, no solamente residencial, no solamente de oficinas, sino en conjunto, y también los comercios, ¿verdad? Aparte de ese coeficiente de edificación, ¿hay algún otro incentivo que hayan usado? Hay incentivos impositivos, ¿verdad? El tema de los impuestos, eso hay que corregir también, porque hoy en día los más caros son en el centro y sobre las avenidas. Otros incentivos podrían ser la eliminación de los requisitos mínimos de estacionamiento, que es un costo alto que tienen que asumir las construcciones. Eso se podría eliminar por lo menos en lo que son las avenidas. Y bueno, ver también con los inversionistas privados cómo generar esa aglomeración de inversiones, ¿verdad? Porque siempre vemos que cuando empieza un proyecto, le sigue otro, ya vienen todos, ¿verdad? Pasó en Aviadores, empezaron con 2 edificios, después se fueron todos. Después de Santa Teresa pasó lo mismo. Santísima Trinidad, lo mismo. Es que un edificio más o menos ya te lo establece como un centro, y más uno de estos edificios modernos súper bonitos, claro, como los que están en Santa Teresa. Los únicos edificios tan altos así que hay en Paraguay casi. Sí. Y ahora Molas López es ese polo, ¿verdad? Lo único malo de ese tipo de modelo que estamos viendo es que son en zonas, en primer lugar no son de uso mixto, ¿verdad? Son solamente residenciales. Son zonas que no tienen un servicio de transporte público constante. Las López no tienen ni un servicio, por ejemplo, de transporte público. Y después de que el sector también es muy para clase alta, ¿verdad? Y nos genera esa mixtura social que es lo que necesitamos también como ciudad. Totalmente, me acabas de hacer pensar, si vivís en un edificio de Santa Teresa, ¿a dónde lo llevas a tu hijo al colegio? Complicado. Sí. Pablo, mira, vos sabés, te había comentado ya por WhatsApp y también al público le quiero comentar que la idea de este episodio es, por fin tenemos un experto en el tema del transporte que es muy difícil de conseguir. Encima concejal electo que sabe las problemáticas de dentro. Para mí este episodio quisiera hacer una masterclass, una clase en la que todos acabemos entendiendo qué pasa con el transporte, qué es el transporte, cuáles son los problemas y cómo podemos arreglarlo. Antes de ahondar más en ese tema, te quiero consultar sobre tu campaña política. A mí siempre me pareciste un caso muy curioso. Hasta para vos fue un caso un poco curioso, bro. Sí. Había famosos, había de todo, había, no sé, Instagram, gente de la tele. Pablo, viniste vos y entraste de cabeza. ¿Qué crees que fue lo crucial para ese shock que fue Pablo Callizo en la concejalía? Bueno, yo creo que es importante, bueno, fue mi primera experiencia en campaña política, pero sí tenía un mensaje muy claro que quería transmitir, que creo que la ciudadanía también espera ver esos resultados, ¿verdad? Espera ver resultados y cambios en lo que es nuestro sistema de transporte, en la mejora del tráfico, son problemas que vienen ya hace tiempo, ¿verdad? No a lo nuevo, ya hace bastantes años tenemos esta deficiencia en lo que es la calidad del servicio. Y una falta de especialistas, como te digo, no hay otra persona que esté asociada con el transporte, vos sos el único, ahí agarraste un mensaje. Hay mucha gente técnica, por suerte no somos todavía muchos, ¿verdad? Pero a poquito se está empezando a conocer también, a darle importancia, porque lastimosamente esto nunca estuvo en la agenda política. Entonces es también un desafío mío, ¿verdad? Que es instalar este tema en la agenda política, en la agenda pública, que sea realmente un tema prioritario, un tema al cual hay que darle un enfoque especial y también, digamos, con acciones concretas de parte del Estado y de la municipalidad, ¿verdad? Necesitamos mayor inversión, necesitamos mejores técnicos que estén detrás planificando la ciudad y bueno, que ojalá que bueno, con digamos, mis propuestas se puedan llevar a cabo por lo menos algunas de ellas a través del acompañamiento municipal. Antes de irnos más sobre lo técnico, me gustaría indagar otra vez. Claro, ese mensaje preciso, único. Yo me acuerdo que te conocí a través de un hilo de Twitter. Fue la única vez que te vi así compartido en medios virales. Habías hecho tu hilo sobre la propuesta de los 6 dedos, habías compartido un montón. Yo cuando vos entraste dije, wow, un hilo de Twitter lo hizo concejal. Y te quiero consultar, ¿fue intencional esa precisión, esa claridad en tu mensaje?
¿qué otra máxima intencional tenías a la hora de llevar tu campaña? ¿La planeaste Sí. vos o fue una agencia? ¿Cómo funcionó todo ese tema de la campaña? Trabajamos con una agencia, nos ayudaron, digamos, en lo que son las pautas publicitarias. También, bueno, el enfoque era dejar un poco lo tradicional, ¿verdad? Que se enfocaba mucho de repente en la radio, en la tele, y tratar de ir un poco más a lo actual, ¿verdad? Ir también hacia un público joven que se identifique con el mensaje. Y sí, la verdad que elegimos temas relacionados, ¿verdad? No queríamos tampoco abarcar demasiados temas porque creo que ahí se pierde, digamos, el enfoque. Y es mejor cuando la gente también ya te identifica con algo en específico, ¿verdad? Es más fácil de repente poder llegar y transmitir un mensaje. Y bueno, la verdad que hicimos mucho énfasis en lo que son las redes sociales, tratamos de todos los proyectos, tratar de que sea una forma más didáctica, no tan técnica, ¿verdad? La idea también es que la gente pueda comprender realmente la problemática. Integrarlo al público. Y que la gente también pueda exigir el día de mañana, ¿verdad? Cuáles son las necesidades. Entonces, creo que eso fue importante durante la campaña. Eso para mí es lo fundamental, que puedan entender y exigir, porque vos cómo puedes pedir o cómo puedes votar a un político si no sabes discernir cuál propuesta es buena y cuál no. En el video habíamos hablado sobre el costo en tiempo, por ejemplo, del transporte, que es algo que no se calcula, que te están robando 2 horas a la semana. Pero ¿para qué voy a hablar yo? Te quiero preguntar a vos, que sos el especialista, ¿cuál es la importancia del urbanismo y del transporte público en el día a día de las personas? ¿Por qué importa? ¿Por qué tiene que importarnos? Bueno, evidentemente esa ausencia de esas dos políticas públicas es lo que nos llevó a lo que tenemos hoy en día, que es la ausencia de inversiones en infraestructura, especialmente lo que es desagüe pluvial, lo que es el alto tráfico que tenemos, la contaminación, la dispersión urbana, que en sí genera un gasto excesivo en infraestructura. ¿Podrías explicarle al público qué es dispersión urbana? ¿De qué se trata el concepto? Bueno, la dispersión urbana es la mancha de aceite del crecimiento de la ciudad, ¿verdad? Digamos que empieza en Asunción, de repente empieza en el centro de San Lorenzo, en el centro de Luque, y de cada núcleo centro urbano se van expandiendo hasta llegar, ¿verdad? Hoy tenemos casos de gente que viene de Tobatí todos los días a trabajar, gente que viene de Yaguarón. Imagínense lo que es eso, son horroroso. 2-3 horas de viaje, de ida, luego de vuelta nuevamente. Entonces, esa mancha, esa dispersión urbana hace que se aumenten los traslados de viaje, se aumenten los gastos en infraestructura, porque uno para llegar más lejos tiene que construir más calles, más alumbrados públicos, más desagües pluviales. Baja la calidad, sube el gasto público. Totalmente, o sea, los recursos públicos, digamos, no son bien aprovechados. Hay que construir más comisarías, más hospitales, más escuelas, y todo eso genera mayores gastos, ¿verdad? En cambio, si nosotros logramos una ciudad más compacta, donde uno tenga su trabajo, tenga su estudio, tenga sus actividades más cerca de donde vive, evidentemente se ahorran costos tanto para el Estado, ¿verdad? La municipalidad, el gobierno central, como también para la propia gente, ¿verdad? Va a gastar menos en combustible, va a gastar menos tiempo en el tráfico y muchos otros beneficios a la salud y a la economía. Los efectos en cadena son una locura. O sea, lo que se suele decir es que la gente no piensa lo suficiente en las consecuencias de segundo y tercer orden. Por ejemplo, como vos decís, ahorrás tiempo, ahorrando tiempo puedes producir más dinero, pudiendo producir más dinero aportás más para el Estado, hay más para políticas públicas. Esa sería la importancia del transporte, Pablo. Y del urbanismo, ¿qué nos puedes decir sobre el urbanismo? Vimos en un cementerio de concreto que hace acá en Asunción. Bueno, y el urbanismo va ligado a eso, ¿verdad? La falta de planificación hace que el crecimiento desordenado vaya creciendo hacia la periferia. Genera también que mucha gente que vive en Asunción vaya migrando a los otros municipios y que se vayan deshabitando zonas que hoy ya tienen infraestructura, como es el centro, ¿verdad? Hoy el centro tiene prácticamente toda la infraestructura que se necesita en una ciudad y vemos que está vacía, está peligrosa, está a oscuras. Entonces esa realmente es una falta de política de Estado de planificación, ¿verdad? Que es lo que necesitamos realmente para poder volver a recuperar ese centro y también traer la gente nuevamente a Asunción. Me gustaría indagar más sobre el centro luego, pero antes comentar cuáles son los problemas fundamentales de Asunción y Gran Asunción así a grandes rasgos, o sea, los más grandes, los que están causando todo. ¿Cuáles son? Bueno, el tema del tráfico creo que es algo demasiado clave, ¿verdad? Tráfico. Es un problema que afecta obviamente a la calidad de vida, también lo que significa la infraestructura en sí y la gestión del tráfico son temas pendientes. Y bueno, el tema de la gestión de residuos también es un tema muy, muy importante que afecta a toda la área metropolitana.
Y bueno, hay muchos otros temas, ¿verdad? El tema de los espacios públicos, los recursos hídricos. Ahora se está trabajando en la conformación de una asociación de municipalidades del área metropolitana de Asunción que va a generar que se pueda pensar ya en un área metropolitana, ya no Asunción por su parte, Mariano por su parte, Lambaré por su parte. Eso antes no existía. Eso no existía. Ahora recién va a haber como esa asociación de municipios para poder encarar problemas en conjunto y bueno, también generar un mayor vínculo entre municipios que lastimosamente trabajan de forma aislada. Y eso obviamente perjudica porque tenemos que pensar ya en una forma general de lo que es el área metropolitana. ¿Cómo funcionaría esa asociación de municipalidades, por llamarle mal? ¿Cómo funcionaría? ¿Qué sería como una comisión? ¿Se elegiría a un encargado a través de una votación o un responsable? ¿Cómo? Sí. Bueno, son 11 municipios, según tengo entendido, que van a formar parte. Hoy en día preside la Municipalidad de Asunción a través del intendente. También tengo entendido, un vicepresidente y un secretario. Y la idea es que ellos se reúnan periódicamente, no sabría decirte cada cuánto, pero que se vayan tocando en el orden del día temas que involucren, digamos, a todos, ¿verdad? Entonces, justamente esta semana van a haber unos talleres, unos cursos sobre eso. Y bueno, ojalá que realmente sea algo que se mantenga en el tiempo y que tenga cierto poder de acción. De acción y de poder también influir en las políticas ya a nivel metropolitano. Siempre es complicado hablar con políticos porque los políticos no pueden hablar mucho, ¿verdad? Están constreñidos por todo el tema de las relaciones. Bueno, la política es así, ¿no? Muy complejo. Pero yo, escuchando lo que vos me acabas de decir, no sé si va a haber potencia de acción, realmente no suena. Siento que tendría que estar más centralizado, más algo así como redactar una constitución nacional, un plan de transporte, ¿entendés? Sí. Y que luego todas las instituciones subordinadas acepten y ejecuten el plan. Claro. ¿Te parecería mejor centralizarlo más o crees que así como está? No, es que eso se podría hacer a la par, ¿verdad? O sea, el AMUAMA, ¿verdad? La asociación podría reunirse con el Viceministerio de Transporte, por ejemplo, y entre esas dos instituciones ya poder unificar criterios, consolidar ciertas ideas y a partir de eso, obviamente, se baja a los 11 municipios, ¿verdad? Como para tener también un mismo criterio. Lo mismo pasa con otros proyectos que de repente se puede, para no tener una ordenanza distinta en cada municipio, ya el AMUAMA mismo propone una ordenanza, digamos, base, que se vaya replicando a sí mismo en los otros municipios. Entonces yo creo que va a poder también, de alguna forma, poder unificar los criterios dentro de todo el área metropolitana. Algo muy necesario. ¿Qué nos falta para eso, Pablo? ¿Qué necesitamos? Bueno, ya está la conformación. Ahora sería poder madurar un poco, ¿verdad? Empezar a generar ya esas primeras reuniones, empezar ya a generar proyectos, ir viendo cómo sería la implementación y bueno, buscar el consenso, que es lo más importante en esto. ¿Vos ves que el transporte realmente está en la agenda? ¿O el transporte es, por ahora, en la boca de la mayoría de políticos, un juego de palabras? Bueno, actualmente no se tocó todavía el tema de transporte en la UAMA. Eso sí es algo que nosotros vamos a solicitar desde la Junta, ¿verdad? Que eso esté incluido, que se convoquen a reuniones con el Viceministerio de Transporte, que se analice el tema de los buses internos de cada municipio, porque recordemos que cada municipio tiene una autonomía y puede otorgar itinerarios dentro de su territorio. Entonces hoy en día tenemos los buses del área metropolitana, pero después tenemos cada municipio con sus internos, ¿verdad? Asunción tiene 8 internos, Luque tiene sus internos, San Lorenzo tiene sus internos. Tiene un gran prejuicio eso, ¿no? En cuanto a costo de tiempo, de organización. Sí, en realidad es un problema porque el control o la capacidad de cada municipio es muy limitado, a diferencia del Viceministerio de Transporte. Y tampoco estos buses internos acceden a subsidios. Entonces, el servicio que ofrecen es muy deficiente. Y uno ve por las calles, ¿verdad? Los que de repente son más antiguos o están en peor estado son muchas veces internos de esos municipios. Ahora, habiendo tanto problema en el municipio, renovar tus internos no sé si es la prioridad. Claro. Vos ahora no te pido que hagas ningún compromiso político, ¿no? Pero así haciendo una lluvia de ideas rápida, ¿cuál crees que sería la solución para toda esa problemática que acabamos de mencionar? Bueno, ¿Qué haces? Vos sos presidente, sos dictador, sos el presidente de acá. ¿Qué hace Pablo Gallizo para solucionarlo? Bueno, yo unificaría, ¿verdad? O sea, unificaría y trataría de darle capaz distintas categorías, ¿verdad? Lo que son internos, son buses a veces más pequeños, sus recorridos, sus distancias son más pequeñas. Entonces, mantendría eso como estándar, ¿verdad? El tamaño de los buses. Pero sí trataría de alguna forma unificar el diseño, unificar los buses, tratar de renovar las flotas
pero que estén todos ya bajo la administración del viceministerio de Transporte, ¿verdad? Porque ellos son los que deberían de tener la gente técnica capacitada, no solamente para planificar y reorganizar, porque hay que hacer mucha reorganización de los itinerarios, sino también para el control, ¿verdad? Necesitan mucho control, fiscalización, buscar inversiones. Entonces, yo creo que sería bueno que estos internos puedan adherirse al viceministerio de Transporte sin, obviamente, perjudicar la autonomía municipal, ¿verdad? Yo creo que igual la intendencia y la junta pueden ser parte de ese proceso, otorgando los permisos, por ejemplo, generando también controles paralelos a los buses internos o incluso a los metropolitanos, ¿verdad? Entonces, Sí, ese sería el problema a enfrentar más bien, sí, un problema mucho más pequeño y mucho más sintetizado, sí, hacerlo un solo sistema. totalmente. Pablo, según lo que comprendí hasta ahora en nuestra conversación y también de lo que yo había leído previo a nuestra conversación, el problema fundamental es la dispersión que hubo en Asunción y en base a eso es más que nacieron los problemas. ¿Cuáles son las causas históricas de esa dispersión? ¿Por qué se produce? ¿Qué tiene de especial Paraguay para estar tan mal con respecto a otros países? Bueno, la verdad que es un fenómeno a nivel mundial, ¿verdad? Ujú. O sea, pasa en Estados Unidos, pasa en Buenos Aires, pasa en muchas ciudades latinoamericanas. Uno de los motivos principales es el vehículo particular, ¿verdad? A medida que el vehículo particular se vuelve más accesible, digamos que uno utiliza todos los días, eso genera que la distancia de viaje se aumente, ¿verdad? Porque antes uno vivía en el centro y trabajaba en el centro y se iba caminando. Después máximo se iba hasta zona de las Mercedes o zona de Villamorra, pero tenía el tranvía que le llevaba. Después, una vez que surge el auto, se amplían la cantidad de lugares donde uno puede ir y también la distancia de viaje, ¿verdad? Uno en media hora se puede ir hasta Luque, se puede ir hasta Lambaré, entonces se alargan las distancias de viaje. Y ahí entra también lo que es el tema de la economía de suelos, ¿verdad? La oferta inmobiliaria de muchos lotamientos se vuelve mucho más accesible, la gente compra un lote, compra un terreno, Claro. entonces se va, digamos, cada vez expandiendo más. Y hoy en día, obviamente, eso ya genera una saturación, ¿verdad? Porque los lotes disponibles ya están cada vez más lejos de la ciudad. En la ciudad uno ya de repente ya no puede comprar un lote, ya no hay a veces. Y lo que hay de repente son departamentos, pero que también tienen un costo elevado que dificulta realmente que uno compre o tenga su primera vivienda, como se conoce. Entonces ahí también tenemos el problema de los alquileres, ¿verdad? El tema de que si uno quiere capaz vivir cerca de su trabajo, va a tener que pagar más, pero va a tener esa ventaja de trasladarse menos. Claro, ni siquiera pagar más, capaz paga igual, pero va a vivir en un espacio más reducido, Claro, que hay una preferencia de totalmente. paraguayo. Comprendo, es un fenómeno global, pero ¿por qué es que en Paraguay estamos tan mal con respecto a otros países? ¿Es una cuestión de que partimos con una baja densidad poblacional a causa de la guerra de la Triple Alianza? ¿Hay un factor ahí? ¿Cuáles son los factores que juegan en esa diferencia? Bueno, y lo que existe es una ausencia de políticas públicas enfocado en eso y la ausencia de un plan de ordenamiento territorial. Hoy en día prácticamente ningún municipio del área metropolitana tiene un plan de ordenamiento urbano territorial, entonces es imposible luego poder planificar una ciudad si es que no tenemos lo básico, ¿verdad? Ahora recién se está empezando a trabajar en cuestiones así, pero son cosas que ya se tendrían que haber tenido muchísimo antes. ¿Qué abarca un plan de ordenamiento territorial? ¿Qué significa? Y de vuelta, ¿qué harías vos si fueses Stroessner? Bueno, en este caso el plan de ordenamiento urbano territorial establece cuáles son los usos de suelo en el área de análisis, ¿verdad? Si es un lugar residencial, comercial, industrial, si es una zona mixta. Eso influye obviamente en los impuestos, influye también el tema de la densificación. Y es, digamos, la guía base para el progreso o el desarrollo sostenible de la ciudad. Incentivos. Claro, claro. Pero esa es la categorización así global, residencial, mixto, comercial, esas son las tres categorías que existen en el mundo, ¿o es una categorización específica de Paraguay? No, son a nivel mundial y bueno, hay muchas categorías dentro de esa categoría nuevamente, ¿verdad? Tenemos zonas residenciales de alta densidad, zonas de media o baja densidad. Y bueno, todo eso se establece en el plan de ordenamiento y eso también genera de que la municipalidad pueda recaudar más al establecerse ciertos criterios porque digamos los impuestos están basados tanto en el plan regulador, en la categoría que tiene
y también en lo que respecta a servicios, ¿verdad? Si está pavimentado o no, la zona donde está, eso está estipulado, ¿verdad? En una ley que saca el catastro. Pero bueno, es uno de los motivos, obviamente, el plan de ordenamiento. No es el único motivo, pero sí es uno de... ¿Es importante? Es importante, sí, súper importante. ¿Y qué es lo que se hizo mal acá en Paraguay? ¿Qué hicimos mal con esas 3 categorías? Porque vos me decís así las 3 categorías y suena muy sencillo. ¿Qué es lo que se hizo mal acá? Bueno, acá en Asunción específicamente teníamos un plan regulador, que no es lo mismo que el plan de ordenamiento territorial, pero sí es algo similar. Y el plan regulador, lastimosamente, nunca reguló el crecimiento, sino que el crecimiento reguló el plan. O sea, finalmente el plan se fue ajustando a medida de que surgían nuevos proyectos. ¿Qué tipo de proyecto me estás hablando? O sea, ¿hubo lobby? ¿Hubo modificaciones sospechosas? Yo te pongo un ejemplo. Yo vivo en cierta zona, ya me dijeron la otra vez, no diga dónde viví porque te van a ir a buscar. Bueno, vivo en X zona, era muy residencial. Me construyeron un BIS adelante y me construyeron un centro de distribución del BIS adelante de mi casa. Son todas casas, sí, está el centro de distribución lleno de camiones, un desastre. Para mí bajó el precio de la zona, o sea, yo salí corriendo, yo te juro, salí corriendo de donde estaba viviendo. No se puede vivir. En ese sentido, yo capaz había un lobby porque no tenía... ¿Cómo van a poner el centro ahí? No hay posibilidad de que hayan conseguido una autorización legítimamente. Claro. Bueno, y yo, o sea, el plan regulador siempre está vulnerable a la modificación, ¿verdad? Y cuando hay criterios técnicos y también algo que garantice el bien común, yo creo que se debe modificar ahora. Lastimosamente esa no es la realidad. Muchas veces se modificó por proyectos específicos, por temas particulares. El plan regulador, por ejemplo, ¿qué dice sobre este fenómeno de las estaciones, la epidemia de estaciones de servicio? ¿Qué dice el plan regulador al respecto? Bueno, en realidad hay una ordenanza sobre eso que también obviamente fue modificada y que permitió, digamos, la proliferación de este tipo de emprendimientos. Pero sí, lastimosamente esa es la parte ya política, ¿verdad? No ya tan técnica, que es lo que también perjudica de alguna forma el crecimiento y el ordenamiento de la ciudad. Pero bueno, queremos trabajar en eso. Creo que es algo importante también poder revisar nuevamente el plan, ver qué ajustes hay que hacer, siempre obviamente con criterios técnicos, no políticos. Pablo, con respecto al problema de tráfico que estamos teniendo, sobre todo acá en Asunción y en Gran Asunción, yo estuve leyendo opiniones del público, ¿no? De varias personas que apoyaban la construcción, por ejemplo, del puente a Chacoí, otros sugerían una construcción de un puente a Nanagua, decían, bueno, están más cerca de San Lorenzo que Capiatá, que Tobatí, lo que decíamos, hagamos puentes, se va a desarrollar la zona, vamos a estar todos mejor, va a haber un tráfico más libre, más aliviado. ¿Cuál es tu visión sobre eso? Bueno, ahí hay un mito, ¿verdad? De que nosotros si construimos más capacidad vial, vamos a tener menos tráfico. Pero en realidad es la inversa, ¿verdad? Nosotros aumentamos la capacidad vial, hacemos más rutas, más puentes, más viaductos. Eso aumenta la capacidad, es decir, aumenta la oferta y por ende la demanda, o sea, la cantidad de vehículos que tenemos hoy en día también va a aumentar de acuerdo a esa capacidad. Entonces ahí se produce un efecto contraproducente porque, cierto, vos haces un viaducto, haces un puente o haces alguna infraestructura, al inicio vas a aliviar el tránsito, pero eso va a generar una demanda inducida, o sea, va a generar que más autos o más vehículos empiecen a utilizar esa vía y finalmente a los 3-4 años eso se vuelve a congestionar y empeora el problema inicial que teníamos. Es decir, genera mayor tráfico de lo que teníamos inicialmente. Eso es una pieza de información increíble porque es totalmente contraintuitivo. ¿Quién va a pensar eso? Claro. Yo no sabía eso. Entonces vos decís, bueno, al comienzo capaz va a ayudar a descongestionar, pero en el tiempo eso aumenta la capacidad y va generando mayor tráfico. Y eso ya está demostrado en todos los países del mundo, ¿verdad? En Estados Unidos siempre decían, bueno, vamos a hacer un carril más, y siempre había tráfico, o sea, nunca solucionaban realmente el problema de fondo. Y eso llevó a que muchas ciudades del mundo empiecen a derribar algunos viaductos en el que se empieza a limitar el tema de las avenidas, se empieza a achicar y se genera un efecto que se llama dieta vial. La dieta vial es poder optimizar lo máximo la capacidad vial, el espacio, y en lo posible reducir o achicar justamente para desincentivar al uso del vehículo particular, obviamente acompañado de políticas de transporte, que es lo que nos falta también implementar. Y bueno, con respecto a lo de Chacoí en específico, ¿Vos sos un hater?
Sí, reconocido. pero por justas razones, ¿verdad? En primer lugar, una inversión demasiado grande, son 125 millones de dólares. Aparte del robo, digamos que se hizo bien. Sí, y aparte que ya tuvo un aumento del 15%, es decir, hoy ya es 140 millones de dólares, con lo cual nosotros podíamos haber invertido eso y haber tenido cubierto el 100% del desagüe pluvial en Asunción, que sí es un problema hoy en día, ¿verdad? El tema de Chacoí realmente no es un problema en tráfico porque el nivel de congestión en Puente Remanso no es, no es todavía en la categoría D, que es lo que se conoce como una categoría crítica. Sí está obviamente con mayor tráfico de lo habitual, sí eventualmente cuando hay cierres del puente también genera un conflicto, pero en todo caso si querían realmente agrandar el puente hubiesen hecho al lado, ¿verdad? No en otro lugar que sí va a tener mayores problemas urbanos porque, y también más costoso, ¿verdad? Porque si era al lado del puente Remanso iba a ser el puente y ya está. Ahora tienen que hacer el puente y 7 kilómetros de ruta para llegar a la ruta de Remanso Falcón, ¿verdad? Yo te diría Entonces, que ese no, muchísimo el costo. Ese no fue el problema, ese fue el objetivo, te diría yo. Sí, realmente sí. Y ahora se va a generar realmente un crecimiento muy desordenado en esa zona porque no hay un plan a futuro, ¿verdad? Un plan de crecimiento. Me encanta lo que dijiste. Fue una comparación muy sensata. Con la planta del puente de Chacoí podríamos haber tenido todos los desagües pluviales en Asunción, lo cual hubiese sido un beneficio exponencialmente mayor. ¿Cuántas personas son beneficiadas por Chacoí? ¿Cuántos se van a Puente Remanso? Más o menos son las personas que trabajan en área rural. Totalmente. Es muy poca. Son 6.000 vehículos lo que van a ser beneficiados con el puente de Chacoí y son más de 1 millón de personas o 1,5 millones de personas que iban a ser beneficiados con el desagüe en Asunción, ¿verdad? Entonces, comparando nomás los números, uno obviamente ve que Puente de Chacoí no tenía realmente una justificación para invertir en eso. Vino un amigo de Uruguay, estuvo acá, y yo estaba en la crisis que tenemos cuando nos visita un extranjero. ¿Qué le muestro? Sí. ¿A dónde lo llevo? Si acá en Paraguay no tenemos lugares bonitos, lugares para mostrar, puede ser el caso del centro. Yo veo que haces mucho énfasis en tus redes sociales sobre lo despoblado que está, lo abandonado que está. ¿Por qué? ¿Por qué está despoblado? ¿Qué le hicimos al centro? ¿Qué le hicieron al centro más bien? Es un fenómeno también que va ligado a lo que estaba comentando antes de la dispersión urbana, de que la gente elige vivir cada vez más lejos. Es también un fenómeno a nivel mundial, ¿verdad? Vemos que... Pero tiene que haber un incentivo, ¿no? Porque si puedes vivir al lado de tu trabajo teniendo exactamente lo mismo que a 300 kilómetros... Pero se generan también desincentivos, ¿verdad? Porque si todos los servicios durante el día, ¿verdad? El trabajo, los comercios funcionan de día en el centro y a la noche ya no hay nadie más por las calles, se genera un sentido de inseguridad que también desalienta a que la gente viva ahí. Entonces es un fenómeno que pasó ya en muchos lugares del mundo. En Detroit, por ejemplo, ellos tenían una población altísima, ¿verdad? Más de 1,5 millones de personas, que fue decayendo con el tiempo. Hubo una despoblación hasta que en el año 2013 ellos cayeron en default, ¿verdad? Ellos quedaron en bancarrota prácticamente la municipalidad. Y a partir de eso se empezaron a generar políticas para la recuperación de que la gente vaya a vivir nuevamente a la ciudad. Y es un fenómeno que sucede en muchas partes del mundo, ¿verdad? Pero hay también casos de éxito como el de Montevideo, que ellos recuperaron su centro histórico, valorizando el patrimonio, generando calles peatonales, recuperando el puerto antiguo. Entonces, esos son el tipo de políticas que nosotros tenemos que implementar. Y no hay que reinventar nada nuevo. Ya hay un plan que se llama el Plan del Centro Histórico de Asunción, conocido como el Plan CHA. ¿De hace cuánto está eso? Eso está desde 2012. Tiene prácticamente 25 proyectos pilotos, cada uno con su inversión, pero hasta ahora no hay ninguna muestra ni una señal del gobierno municipal de realmente poder implementar ese proyecto que realmente está lastimosamente cajoneado, como se dice. Entonces los proyectos están ahí, lo que falta es la financiación. Ahora, ¿de quién depende? ¿Hay una previsión a futuro de que se van a poder cumplir esos planes o es imposible dada la situación económica de la municipalidad? Bueno, tiene que haber un consenso y también un cronograma de implementación, ¿verdad? Porque como son también varios proyectos, digamos... ¿Podrías mencionarnos uno de tus favoritos? Bueno, uno por ejemplo es la peatonalización y la recuperación de la plaza de Armas, que conecte con el Congreso, conecte con la Catedral Metropolitana. Después también hay proyectos de mejora de las plazas de la Democracia y las 4 plazas del centro. Hay peatonalización de Palma,
la recuperación de algunos edificios antiguos e históricos. O sea, son varios proyectos, digamos, que obviamente cada uno suelto por su lado capaz no genere tanto impacto, pero sí en un conjunto realmente tiene una incidencia grande en la zona. Y ahí tiene que haber realmente un consenso, ya sea entre los comerciantes del centro, entre los habitantes que quedan todavía y entre la municipalidad, que es la que debería de incentivar, conseguir los fondos también para eso. Incentivar, qué importante la palabra. Sí. Pero hay unos cuantos problemas. O sea, primero el tema de la inseguridad que habíamos mencionado antes. Hay un problema que se retroalimenta. Claro, se van las personas y mientras más personas se van, más inseguros se vuelven y más personas abandonan. Claro. Yo me acuerdo de la campaña de Nakayama. Es la primera vez que yo fui expuesto, ¿no?, a lo caro son los impuestos, sobre todo en el centro. ¿Ese es el factor principal por el que abandona la gente? ¿Por qué siguen estando esos impuestos de ser así? No, muchos de esos impuestos también van porque hay comercios en la zona. Entonces, de alguna forma la municipalidad recauda con los comercios, ¿verdad? Que tienen también, obviamente, un capital mayor, pero para una persona que vive ahí ya le fuerza. Entonces, lastimosamente sigue siendo la zona de la ciudad con impuestos más altos. En su momento se había bajado tratando justamente de incentivar. ¿Qué año fue esto? Y a partir del 2010 se empezó a bajar, ¿verdad? O a tratar de, digamos, equiparar con los otros lugares, ¿verdad? Con Villamorra o otras zonas de la ciudad. Hasta ahora igual sigue teniendo un impuesto bastante alto. Y hay que proyectarse y tratar de disminuir en el tiempo, ¿verdad? Porque el problema también es que si se bajan todos los impuestos de una, el municipio deja de recaudar. Entonces también es un problema que hay que ver cómo recuperar esa inversión de parte de la municipalidad o de los ingresos, ¿verdad? Pero como dijiste, oferta y demanda, o sea, ¿acaso si bajás los impuestos no va a haber más comercio y claro, vas a terminar recaudando más o menos lo mismo? Debería existir esa proyección y esa visión, ¿verdad? De que realmente la disminución de los impuestos va a generar más ingresos, tener más ingresos finalmente en otros conceptos, ¿verdad? ¿Y vos estás de acuerdo con eso? Sí, totalmente. Pues también, ¿qué pasa? Ya el tema de equilibrar los impuestos hubiese estado bueno hace 40 años, pero ahora ya estamos metidos en el problema. No es lo mismo ir a vivir a Villamorra que ir a vivir en el centro. Claro. Y más con el tema que no te permite modificar las casas. También quería tener tu perspectiva sobre eso. De hecho, una de mis preguntas iba a ser, no sé si te acordás más o menos el plan del centro histórico de Nakayama, más o menos hacerlo algo cultural, hacer mucho énfasis en lo cultural y en la recuperación del pasado. Sí. Y después están algunas personas más liberales, más libertarias incluso, que sugieren, no, de sacar todas las regulaciones y que crezca como crezca. Bueno, yo creo que el tema patrimonial es algo importante de que tenemos que mantener. Solamente que hay que establecer criterios, ¿verdad? No podemos tampoco solamente porque es una casa antigua querer conservar, ¿verdad? Tienen que ser casas que representen realmente algo para la sociedad, algo para la ciudad. Y a esas casas sí tratar también de poder darle un acompañamiento económico, ¿verdad? Porque mucho de las responsabilidades recae en el dueño o el propietario, que a veces o no tiene los recursos o no les interesa. Entonces, se dejan que se deteriore, que se caiga y que finalmente haya que echar y construir otra cosa en vez, ¿verdad? Claro. Yo creo que puede haber realmente un equilibrio y a veces no hace falta ni siquiera mantener toda la edificación. Se puede mantener la fachada y lo de atrás se explota para otro tipo de servicios, ¿verdad? Lo ideal obviamente sería algo que realmente beneficie a la ciudad, ¿verdad? Entonces hay que también establecer ciertos lineamientos en lo que es la parte patrimonial. Pablo, haciendo un resumen de toda nuestra conversación, 3 fundamentos con los que te gustaría que el público se quede a la hora de pensar en el transporte y en las ciudades de Paraguay. Bueno, el transporte tiene que ser algo accesible. Tenemos que poder acceder a través de veredas caminables, poder estar esperando el bus en zonas protegidas, en refugios, debajo del sol, o sea, bajo la sombra en realidad, seguros ante la lluvia. Necesitamos mejorar lo básico para después obviamente pensar en el futuro en un transporte mucho más eficiente, integrado. Muchas veces pensamos en un metrobús, en un subte, en un teleférico, pero lo básico es lo que realmente tenemos que empezar a darle la importancia que se merece. Y bienvenido sea cualquier otro proyecto que beneficie, ¿verdad? O sea, si tenemos un tren de cercanía, espectacular. Si tenemos cualquier otro sistema masivo de transporte, genial, ¿verdad? Pero tenemos que también darle la importancia a lo básico que lastimosamente hoy no tenemos, ¿verdad? No tenemos buses nocturnos, no tenemos buses los fines de semana. Entonces hay que trabajar en esas políticas realmente que no están siendo atendidas hoy en día. Perfecto. Excelente, Pablo. Muchas gracias por haber estado en el episodio, gracias querido. A vos. Cualquier cosa.
Vamos a hacer un Ah, segundo bueno. episodio seguramente porque el problema del transporte es largo, como Sí, vieron. súper complejo también. Es un complex system el transporte, eso me volvió Sí. loco, un sistema complejo, tantas variables, sumamente interesante. Así que nada, un gusto haberlo tenido al concejal acá. Muchas gracias. Un verdadero experto. Vamos a dejar sus redes sociales en la descripción por si quieren seguirlo, suele publicar cosas, sus propias propuestas. Muchas gracias por ver, chicos, nos vemos muy pronto.